Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana, acá en Éxito 107.1 FM. Sintoniza usted en Conexión Radio. Estamos en Éxito 107.1 FM, que es la radio del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede sintonizar, escuchar por la aplicación Actualidad Media Group, que usted descarga gratuitamente en su teléfono celular, en su móvil. Y si entra en www.exito107.com, pues además de escucharnos, nos podrá ver. Buenos días. También recibo el saludo de María Alicia Cifontes, quien está en Caracas, Carlos Cuevas en Filadelfia, María Isabel Vargas Rodríguez en Tennessee, Jesús Alberto Valero Moreno en el estado Táchira, Chere Ramos Graterol en Caracas, Enrique Romero en La Azulita, en el estado Mérida, venezolano. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Muy buenos días, y aquí hay un cafecito sabroso para compartir con los oyentes. Qué bien. Chicos, ¿qué habrá pasado hoy que tenemos tequeños en el estudio? Qué café. maravilla, ¿de dónde vendrá? ¿O quién vendrá hoy a la radio? Que hay tequeños, exacto. Laura Rodríguez está en la producción general. Gracias por el café, Laura. Buenos días. Buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid, en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Madrid a todos nuestros oyentes. Un saludo. Y Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño está en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, y gracias, Laurita, por todos estos pequeños. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 23 de marzo, es el día de San José Oriol, San Toribio. Por lo pronto, le mando felicitaciones a Dori Toribio, pero Toribio en su caso es apellido. San Benito de Nurcia y San Victoriano. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que la luna continúa creciendo en Aries. Es luna de rapidez, luna de energía, luna para plantearse retos, luna para decidir sobre la marcha, luna para iniciar una dieta para adelgazar. Pero a las 2:42 de la tarde entrará creciente en Tauro, que es todo lo contrario. Tauro es una luna pesada porque es la luna de la riqueza, la abundancia, el bienestar. Tanto es de la riqueza que, al contrario de la luna de Aries, buena para iniciar una dieta para adelgazar, usted en Tauro puede iniciar una dieta pero para engordar. Es buena para todo lo que tiene que ver con las finanzas, con las inversiones. Y si la luna de Aries, las decisiones pasan rápido, en Tauro son permanentes. Un sol y dos lunas, pues, para el día de hoy. Tenemos, ay Dios, estamos de fiesta, acaba de entrar la jefa, Zairena Barbosa, muy guapa hoy, por cierto. ¿Qué está pasando? ¿Qué celebramos hoy? La vida. Hay que celebrar todos los días la vida, hay que celebrar todos los días que podemos escucharnos y explorar, aprender con las entrevistas, con tus temas. Es que los tengo aquí. Qué y bueno, yo los celebro qué buena todo. Que la moza gente que está. nos oye, nos quiere y nos y le agradecemos la fidelidad y la sintonía también. Muchas gracias. Nos ha hablado muy bien de la sintonía que estamos teniendo. Sí, señor. Sí, es algo que emociona además, porque lo hace sentir a uno que el trabajo que se está haciendo está bien, Claro. y que la gente necesita estar bien informada, bien guiada, y honesta, porque a la larga quien tiene información tiene poder, entonces de la mejor manera posible quedársela. Claro que Muy sí. bien. Gracias. Gracias a Habla ustedes. nuestra jefa, Zairena Barbosa. Perdón. Bueno, les decía entonces, tenemos para el día de hoy un sol y dos lunas. La luna creciente en Aries, y a partir de las 2:42 de la tarde creciente en Tauro, sol en Aries, cuando amanece este
jueves 23 de marzo del año 2023, que además, como dice Flor Alicia, no es jueves, sino jueves. Juernes. Juernes. Que es un poquito de jueves y mucho de viernes. Muy bien. Nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a conversar con Celia Mendoza de La Voz de América en Nueva York. El expresidente Trump podría ser acusado en el día de hoy por un gran jurado en Manhattan. Veremos. Ya se está pareciendo esto casi a una telenovela de suspenso. ¿Va o no va? ¿Le esposan o no le esposan? ¿Va preso o no va preso? En Cambridge, Massachusetts, vamos a conversar con el economista José Ramón Morales a propósito de la subida de las tasas por la Fed. Luego vamos a ir a Buenos Aires para conversar con Kevin Ari Levin, experto en temas del Medio Oriente. Estados Unidos ha emitido una rara reprimenda diplomática a Israel en señal de la creciente frustración de la administración Biden por los movimientos del gobierno de extrema derecha de Israel para afianzar el control sobre la Cisjordania ocupada. Y vamos a conversar con Manuel Mendoza aquí en Miami, director de Ruta Teatral Miami, celebración del Día Mundial del Teatro en Miami. Y nuestro foro para el día de hoy lo vamos a dedicar al plan de paz que le habría planteado Xi Jinping a Vladimir Putin en su reciente visita a Moscú. El hashtag será chino, el plan de paz. Veremos, esto lo vamos a abordar con Eduardo Zili Apango, internacionalista, profesor en la Universidad Autónoma, en la Unidad Metropolitana de Xochimilco. Él está en Ciudad de México. Y también en Ciudad de México vamos a conversar con Imelda Ibáñez Guzmán, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. En el día de hoy, cuando repasamos las efemérides, tenemos que, ya les voy a decir, tenemos que la expresión OK apareció por primera vez el 23 de marzo de 1839 en The Boston Morning Post. The Boston Morning Post, en un artículo referido a un grupo el cual se oponía a una ley municipal de Boston que prohibía que sonaran las campanas para la cena, y de allí se utilizó el término OK. El 23 de marzo de 1868 se funda la Universidad de California. Tengo por otra parte que el 23 de marzo de 1918 Letonia se independiza del Imperio Ruso. Claro, ya estaba entrando en la Unión Soviética. Latvia es como se le dice en ruso. En el 23 de marzo de 1919, en Milán, Benito Mussolini funda Il Fasci Italiani di Combattimento, que es el antecedente directo del Partido Nacional Fascista. El 23 de marzo de 1923, en Sevilla se estrena la cantata El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla. Esa no la teníamos. El 23 de marzo de 1925, el estado de Tennessee prohíbe la enseñanza de la teoría de la evolución, porque la teoría de la evolución vuelve añicos la cosmogonía religiosa judeocristiana, no cree nada, no, se borra a Adán y Eva, la culebra y demás. El 23 de marzo de 1933, el Reichstag aprueba una ley por la que se conceden plenos y excepcionales poderes al gobierno de Adolfo Hitler. El 23 de marzo de 1937, en el marco de la Guerra Civil Española, acaba la batalla de Guadalajara, donde los republicanos logran recuperar la ciudad y los combatientes italianos se repliegan. Recordemos que en la Guerra Civil de España, del lado de los nacionalistas, del lado de los franquistas, pelearon italianos
y alemanes. Hablando de alemanes, el 23 de marzo de 1942, los nazis llevan a cabo la masacre de judíos en Lublin. Y el 23 de marzo, 3 años después, en 1945, los ejércitos aliados cruzan el Rin. Ya los días del Reichstag estaban contados. El 23 de marzo de 1956, Pakistán se convierte en la primera república islámica del mundo. El 23 de marzo de 1998, Titanic se lleva 11 premios Oscar. El 23 de marzo de 1776 nació Vicente Zalias, periodista, médico y escritor, el autor de la letra del Gloria al Bravo Pueblo. En 1908 nació Jovito Villalba, político venezolano de la generación del 28. En 1910 nació en Japón uno de los grandes del cine, el maestro Akira Kurosawa. En 1912 nació el ingeniero alemán Werner von Braun, el que llevó adelante toda la ingeniería de los cohetes. Fue responsable de las B-1 y B-2 en Alemania durante la guerra. Se lo llevan luego a Estados Unidos y es el que diseña todos los primeros cohetes para el espacio exterior. En 1953, es decir, estaría cumpliendo 70 años de no haberse ido, nació el gran Baudilio Díaz. Y el 23 de marzo del 2011 murió Elizabeth Taylor. Tenía 79 años y murió de una insuficiencia cardíaca. Y el 23 de marzo de 2022 murió la señora Madeleine Albright, primera mujer secretaria de Estado. El 23 de marzo de 1748 nació en Londres, Handel estrenó su Alexander Balus. Y el 23 de marzo de 1944 nació Rick Ocasek, cantante, compositor, líder de The Cars. Y el 23 de marzo de 1953, esa sí está cumpliendo hoy 70 años, Chaka Khan. Son las 9:13 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Parece una historia de suspenso por capítulos. ¿Le arrestarán? No le arrestarán. ¿Le darán el paseo de los presos? No le darán el paseo de los presos. ¿Le pondrán esposas? No le pondrán esposas. Donald Trump ha logrado, con su extraordinario manejo de los medios, ha logrado que la gente, Estados Unidos, la opinión pública, vuelva a estar pendiente de él. Se estima que hoy debe comparecer ante el gran jurado en la ciudad de Nueva York y habrá de responder por el dinero que a través de su entonces abogado Michael Cohen le pagó a la señora Stormy Daniels, a quien califican eufemísticamente en los medios aquí en Estados Unidos como estrella del cine para adultos, por mantener silencio a propósito de una relación, de una affair que tuvieron años atrás. Las consideraciones son interesantes. Por un lado, algunos estiman que esto sería un inconveniente jurídico, penal, para el expresidente Donald Trump. Tendríamos a un aspirante a la presidencia con algún tipo de prontuario. Por otro lado, algunos piensan que esto más bien le va a beneficiar porque le ha puesto de nuevo en el primer plano de la opinión pública, además de que a efectos de sus seguidores le victimizaría. Algo curioso, en un país que maneja de una manera tan elástica una suerte de doble moral, pues en tiempos del Me Too, que el señor Trump haya contratado los servicios de una estrella del cine para adultos para su placer personal,
nada tiene que ver con algún tipo de reprimenda moral, todo lo contrario. Aparentemente sus seguidores aplauden ese tipo de conductas, según las estimaciones que hemos venido leyendo. Una consideración en el portal Semáforo nos dice que sus niveles de aprobación en este momento están altos. De manera que una cosa es lo que decida la justicia y otra lo que decida la estrategia política. Por lo pronto, con o sin esposas, el señor Trump está otra vez en su cuarto de hora. 9:16 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La Reserva Federal elevó su tasa de interés clave en otro cuarto de punto porcentual, lo que indica confianza en que el reciente pánico en el sector bancario será contenido. Eso coloca la tasa de fondos federales o la tasa a la que la Fed presta a los bancos en un rango objetivo de 4,75% a 5%, frente a un rango anterior de hasta 4,75%. En conferencia de prensa anunciando esta decisión, el presidente de la Fed, Jerome Powell, abordó una serie de temas. Dijo, la inflación sigue siendo demasiado alta y las condiciones del mercado laboral siguen muy ajustadas. Ya no declaramos que anticipamos que los aumentos de tasas en curso serán apropiados para sofocar la inflación. En cambio, ahora anticipamos que será apropiado un endurecimiento adicional de la política. Con relación al sistema bancario, nuestro sistema bancario es sólido y resistente, con un capital y una liquidez sólidos. Cuando el director ejecutivo de TikTok, Shou-Zi Chew, testifique ante el Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes en la mañana de hoy, se espera que enfrente un interrogatorio bipartidista sobre la recopilación de datos de la aplicación de propiedad china y las acusaciones de que está espiando a los estadounidenses. Si bien los videos de TikTok brindan una forma nueva y divertida para que las personas expresen su creatividad y disfruten los videos de otros, la plataforma también amenaza la salud, la privacidad y la seguridad del pueblo estadounidense, cita textual para el representante Frank Pallone Jr., demócrata de New Jersey, quien lleva la voz cantante en este comité. Antes de dirigirse hoy a Ottawa, el presidente Joe Biden conmemorará el 13º aniversario de la firma de la Ley del Cuidado de Salud a bajo precio, una ocasión que se duplica como una oportunidad para que él advierta que los republicanos están tratando de socavar la ley en el enfrentamiento sobre el límite de la deuda. La aprobación del presidente Biden cae cerca del punto más bajo, según la encuesta de AP NORC. El presidente obtuvo un índice de aprobación del 38% en la nueva encuesta, después de que el 45% dijo que aprobó en febrero y el 41% en enero. Sus índices de audiencia alcanzaron el punto más bajo de su presidencia el pasado mes de julio con 36%, cuando todo el peso del aumento de la gasolina, los alimentos y otros costos comenzó a afectar los hogares estadounidenses. Y como habíamos comentado en nuestro editorial, hoy el expresidente podría ser acusado por un gran jurado de Manhattan por su papel en los pagos de dinero secreto a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels. Se espera que el gran jurado de Manhattan, que investigue el asunto, se vuelva a reunir hoy y podría votar si acusa a Trump de un delito. El gran jurado se reúne normalmente los lunes, miércoles y jueves. 9:20 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso, la información, las noticias de Venezuela, Cuba, América Latina y el mundo. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:22 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará hoy por tercera vez a Caracas para tener su cuarto encuentro con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, después de que el año pasado se restablecieran las relaciones bilaterales. La reunión está programada para las 15 hora local, después de que Petro atienda una reunión privada en Bogotá sobre transición energética, y es probable que regrese hoy mismo, pues mañana viernes está programado que viaje a República Dominicana para asistir a la 28ª Cumbre Iberoamericana. La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, advirtió ayer miércoles sobre la persistencia de graves violaciones de derechos humanos en el país, donde la represión en los últimos años se enfoca en miembros de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno de Estados Unidos expresó ayer su apoyo a la investigación que ha emprendido el presidente Nicolás Maduro por corrupción dentro del chavismo y que está especialmente enfocada en la petrolera estatal, PDVSA. Apoyamos los esfuerzos para acabar con la corrupción, incluidos los de Venezuela, y vamos a seguir atentos a la situación mientras continúa en desarrollo. Cita textual para John Kirby en rueda de prensa, uno de los portavoces de la Casa Blanca. Según Kirby, Estados Unidos espera que esa investigación sea transparente, profunda y tan independiente como sea posible. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela nombró ayer a la exfiscal general Catherine Harrington como nueva presidenta del Círculo Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en sustitución de Cristóbal Cornieles, uno de los al menos 19 funcionarios detenidos en los últimos días por presuntos hechos de corrupción. Tras juramentar a Harrington, la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, instó a la nueva jefa judicial de Caracas a acompañar las políticas emanadas del alto tribunal, orientadas a incrementar la eficacia y eficiencia del Poder Judicial, así como optimizar el servicio que se presta a las y los justiciables. Eso es una cita textual para la señora Gutiérrez. La designación del presidente del Consejo Legislativo de Araguas, Drúbal José Arias, como nuevo alcalde de Las Tejerías, estuvo cuestionada por algunos factores de la oposición, quienes alegan que tras la ausencia absoluta de Pedro Hernández debido a su detención, la alcaldía de Santos Michelena debe quedar en manos del presidente o presidenta de la Cámara Municipal. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal refiere que, si la ausencia absoluta se debe a detención judicial, la suplencia la ejercerá el funcionario designado por el Consejo Municipal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva, y que mientras se cumple la posesión estará encargado él o la presidenta del Consejo Municipal. La actual presidenta de la Cámara Municipal, Iris Argueta, del PSUV, a quien le correspondería asumir el interinato en Santos Michelena. En el pitazo leo que el gobierno anunció ayer el pago de una nueva bonificación especial denominada Bono Moral y Ética, dirigida a los usuarios registrados en el Sistema Patria. Este anuncio se da luego de que el Ejecutivo revelara una serie de detenciones de funcionarios chavistas debido a que presuntamente están involucrados en hechos de corrupción de miles de millones de dólares. El mensaje de Nicolás Maduro, enviado por el Bono Moral y Ética, dice: continuemos en batalla permanente por el bienestar del pueblo, cumpliendo con transparencia moral y ética. Son tiempos que exigen honestidad. Fin de la cita. La entrega del bono se realizará de manera gradual, desde el día 22 hasta el próximo 31 de los corrientes. El monto a cancelar es de 96 bolívares, equivalente a tan solo $3.96, según la tasa del Banco Central de Venezuela. Son las 9:27. Cuba es noticia en Conexión Radio. El Observatorio de Género de la publicación feminista independiente A las Tensas confirmó ayer un nuevo feminicidio en Cuba, con lo que son ya 19 las mujeres víctimas de la violencia machista en el país en lo que va de año. La cubana Darisleni Fuentes Infante, de 32 años,
fue asesinada por su expareja el pasado 19 de marzo en el Consejo Popular de Pesquería, perteneciente al municipio Baraguá, en Ciego de Ávila, refirió la plataforma feminista en su perfil de Facebook tras verificar el suceso con familiares de la víctima. Las activistas de Alas Tensas señalaron que la víctima deja un niño de 14 años que no era hijo del agresor. Las goteras que anegaron el escenario de la Sala Avellaneda del Teatro Nacional en La Habana, donde el pasado domingo actuó el Ballet Nacional de Cuba, fueron algo más que un momento incómodo, tal y como expresó en redes el músico Osmani Hernández. Las imágenes que acompañan a su publicación en Facebook muestran la magnitud del desastre. Más que gotas, un hilo de agua empapando un atril y su lámpara, mientras toca la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana, que acompaña al ballet, así como el agua filtrándose por el techo entre los focos. Testigos de la función advirtieron el peligro al que se expusieron los artistas con los bailarines danzando sobre mojado y el alto voltaje que hay en un escenario. La colección del patrimonio cubano de la Universidad de Miami, la más grande de su temática fuera de la isla, con más de 75,000 libros y periódicos, entre otros muchos documentos y objetos, cumplirá 100 años en el 2026 y está vacunada contra la política. Estamos aquí para recaudar toda la información que podamos sobre Cuba, el exilio y la diáspora. La política no nos importa, cualquier cosa puede estar en nuestra colección si es útil para los investigadores, según la directora de esta colección, Amanda Moreno, de 32 años. 9:29. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El Congreso de Chile aprobó una medida que acorta la semana laboral de 45 horas a 40 para el 2028. A pesar del estancamiento político del país en la mayoría de los demás temas, la medida fue aprobada por unanimidad en el Senado. Las largas horas son comunes en América Latina. México, Costa Rica, Colombia y Chile ocupan los primeros lugares con más horas trabajadas según la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. El 40,6% de la población de América Latina y el Caribe experimentó inseguridad alimentaria moderada o severa en comparación con 29,3% de la población a nivel mundial en el año 2021. Mientras casi 60 millones de personas en la región están subalimentadas, siendo el número más alto de las últimas 2 décadas. Así lo establece el tercer informe del Observatorio La Rábida en Huelva, España, presentado ayer en el marco de la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a celebrarse viernes y sábado próximos en Santo Domingo. El ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, anunció su renuncia para pasar a ser parte de la querella en una causa que lo investiga por presunto tráfico de influencias relacionado con un portavoz del presidente de la Corte Suprema. Una filtración en enero pasado de supuestos mensajes entre D'Alessandro y Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia Argentina, Horacio Rosati, abordaban la pugna judicial que enfrenta el gobierno nacional, de signo peronista, con la oposición, por la composición del Consejo de la Magistratura, el órgano que nombra y sanciona a los jueces en la Argentina. 9:31 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo, en Conexión Radio. Bruselas. Los líderes de la Unión Europea abordan en la cumbre de este jueves y viernes las recientes turbulencias en los mercados financieros con el reclamo de algunos avances en la unión bancaria, la competitividad europea y la política comercial, y ahondarán también en el apoyo militar a Ucrania, entre otros temas. Hablando de Ucrania, esta parece estarse preparando para una contraofensiva de primavera contra Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky, recién llegado de un viaje a la ciudad dividida de Bakhmut, hablará a través de un enlace de video con los líderes de la Unión Europea que se reúnen en Bruselas para aclarar los detalles de un programa conjunto de compra de municiones para Kiev. Los aliados occidentales están aumentando el apoyo a Ucrania. Estados Unidos está acelerando las entregas de tanques Abrams e instruyendo
a las fuerzas ucranianas sobre el sistema de defensa antimisiles Patriot, mientras que Francia está entrenando al personal de la Fuerza Aérea de Kiev para usar sus aviones de combate Mirage, según informó Le Figaro. Los países europeos deberían detener a Putin y entregarlo a la Corte Penal Internacional si el presidente ruso visita sus países, dijo a los legisladores el secretario de Estado Antony Blinken. La decisión de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de arresto contra Putin la semana pasada marca la primera vez que la Corte Mundial emite una orden contra un líder de uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El presidente francés Emmanuel Macron defendió enérgicamente su medida para impulsar la legislación que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años. En sus primeros comentarios a la nación desde que impuso el plan, la decisión encendió protestas y huelgas en todo el país que se han convertido en enfrentamientos en medio de la presencia policial. El 61% de los franceses considera que la controvertida tramitación parlamentaria de la reforma de las pensiones no contribuirá a relajar las tensiones y que en cambio empeorará el malestar social que ha derivado en protestas prácticamente constantes durante estos últimos días. El retraso del presidente chino Xi Jinping en aprobar un nuevo oleoducto en Siberia señala los límites de su aceptación de Vladimir Putin, según escribe Robin Dixon en The Washington Post. Esta semana Putin llamó al gasoducto Power of Siberia, que transporta gas ruso a China, el acuerdo del siglo. Pero las esperanzas de Putin de asegurar rápidamente una segunda parte, el gigante Power of Siberia número 2, se desinflaron durante los 2 días de conversaciones con Xi en esta semana. Son las 9:35 de la mañana. Vamos a la ciudad de Nueva York, ya que la expectativa está aquí por si comparece o no, si arrestan o no a Donald Trump, el gran jurado de Manhattan. En la línea telefónica está Celia Mendoza de La Voz de América. Celia, muy buenos días. Muy buenos días, César. ¿Cuál es el ambiente en este momento en Nueva York? ¿Qué se dice? ¿Arrestarán al expresidente o se saldrá en plena libertad? Hasta el momento no se sabe realmente qué pueda suceder. El gran jurado que se ha estado reuniendo desde mediados de enero sigue aquí en la Corte del Condado de Manhattan. Nosotros sabemos que hay reportes acerca de la posibilidad de que el gran jurado podría estar votando acerca de este tema en particular. Y algo importante durante esta jornada es el hecho de que se reunirán nuevamente los miembros del gran jurado. Sin embargo, Business Insider, que ha estado teniendo fuentes cercanas dentro de la Corte en este proceso que es secreto, asegura que no habría posibilidad de que se diera este voto, por lo menos durante este día, a pesar de que se reunirán los miembros del gran jurado, estarían escuchando testimonio de alguien más y no realmente en torno al caso de Donald Trump, ya que tienen al parecer varios casos. Y esto significaría que no habría nada por el resto de la semana, ya que ellos se están reuniendo los lunes, miércoles y jueves, y se llevaría hasta la próxima semana, por lo menos lo más temprano sería el lunes, cuando podría retomarse este caso en particular. Así que nosotros estamos tratando de determinar qué va a suceder, pero hay que recordar que hace muy poco, hace alrededor de unos 40 minutos, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en sus plataformas de redes sociales, una vez más dijo que él era inocente y que simplemente el fiscal estaba haciendo esto por una motivación política y pedía al fiscal que, como el resto de la gente, según él, que había dicho que no había mérito, dejara este caso a un lado. Esto obviamente es el ruido que ha generado el expresidente mientras continúa aquí en la Corte el trabajo del gran jurado y todavía la Fiscalía no ha dicho si se presentarán o no cargos en torno a este caso. Así que lo que vimos fue un gran movimiento mediático y algunas personas que han salido a protestar. Todavía tenemos aquí la presencia policial con un acordonamiento total de la Corte y también se espera que la campaña del expresidente siga recaudando fondos, ya que desde que él dijo que lo iban a arrestar este martes, ha logrado recaudar más de $1,5 millones en su campaña electoral.
¿Tendría que comparecer Trump? ¿Él está en este momento en Nueva York? Él se encuentra en la Florida hasta donde tenemos entendido, y si llegaran a presentarse los cargos se haría una danza detrás de bambalinas entre la Fiscalía, la Defensa, para coordinar de qué manera llega a comparecer. Se espera que se tenga que hacer esa comparecencia, y si se llegara a sacar esta decisión esta semana, se hablaría de la próxima. Si lo hacen al principio de la próxima semana, para esa misma semana posiblemente estaría llegando hasta Nueva York para hacer esta comparecencia, y es algo que se coordinaría con mucha seguridad y tratando de, desde luego, entender que sería algo histórico, teniendo en cuenta que sería el primer presidente, expresidente de los Estados Unidos en recibir cargos criminales. En este caso, que sería como mínimo una violación menor, que usualmente no llega a las manos de un jurado, porque la mayoría de personas acusadas de este tipo de violaciones, de mentir en documentos en términos de la organización Trump, que es donde se mintió, y en conexión con su campaña presidencial, usualmente se declaran culpables, no van a la cárcel y termina allí. Pero en este caso estamos hablando de una persona que va a declararse inocente, que va a negar completamente los cargos, y esto también presenta un nuevo panorama teniendo en cuenta quién es la persona y desde luego el hecho de que fue un expresidente de los Estados Unidos. Así que esto genera muchísima más atención, y desde luego el llamado que hizo a protestas que por ahora no se han solidificado o no se han hecho realidad. De hecho, han salido más personas pidiendo su arresto aquí en la ciudad de Nueva York que aquellos que están a favor de él. Eso no significa que las cosas cambien una vez se dé a conocer si hay cargos en su contra. ¿No ha habido entonces esa multitud que temía o sospechaba la policía de Manhattan? No hasta el momento, y la policía de Manhattan se está preparando porque ellos quieren asegurarse que no haya tampoco ninguna oportunidad en esta zona de la corte o en los alrededores de su residencia para que hayan disturbios, teniendo en cuenta que es un caso altamente seguido, que hay medios de comunicación y que desde luego implicaría la presencia del expresidente de los Estados Unidos, que todavía sigue siendo protegido por el servicio secreto. Celia, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Celia Mendoza, de La Voz de América, desde la ciudad de Nueva York. Son las 9:40 de la mañana, una pequeña pausa, y al regreso entonces vamos con nuestro foro del día de hoy. #será chino el plan de paz. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El reloj indica 9:44 de la mañana. #será chino el plan de paz. Entre las mayores preocupaciones del señor Xi Jinping figura el cese al fuego de ambas partes. Esto dice una gacetilla de prensa. Evitar a toda costa el uso de armas nucleares, el respeto a la soberanía de los países y el fin de las sanciones unilaterales. Y presentó entonces un plan con 12 propuestas. 1. Respetar la soberanía de todos los países. 2. Abandonar la mentalidad de Guerra Fría donde se pide que la seguridad de un país no debe buscarse a expensas de otros. 3. Cese al fuego de ambas partes, para evitar que la crisis se deteriore aún más o incluso que salga de control. 4. Reanudación de las conversaciones de paz. El diálogo y la negociación son la única solución viable a la crisis de Ucrania. 5. Resolver la crisis humanitaria. China aboga por la seguridad de los civiles, debe protegerse de manera efectiva. 6. Protección de los civiles y prisioneros de guerra. 7. Mantener seguras las centrales nucleares. 8. No usar armas nucleares. 9. Facilitar las exportaciones de cereales. 10. Detener las sanciones unilaterales. 11. Mantener estables las cadenas industriales y de suministro. Y 12. Promoción de la reconstrucción postconflicto. Este plan de 12 puntos es viable, se llevará a cabo. Por lo pronto, nos ha llegado recién esta noticia donde, Floralicia. Líderes de la Unión Europea avisan a China que debe hablar con Kiev
si quiere mediar para la paz. Aquí dice lo siguiente, se me fue la noticia, aquí está. Los líderes de la Unión Europea han señalado este jueves que si China quiere ejercer el papel de mediador en Ucrania, debe empezar por mantener contactos con Kiev para fijar los elementos de unas futuras conversaciones de paz, insistiendo en que debe respetarse la integridad territorial del país y que las tropas rusas salgan de su territorio. Bien, ese es nuestro foro para el día de hoy. Le doy la bienvenida a Imelda Ibáñez Guzmán. Ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en política exterior de Rusia por la Universidad Estatal de San Petersburgo. Está en Ciudad de México. Imelda, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana y participar en un tema tan importante y delicado de las relaciones internacionales. Muchas gracias por la invitación. A ti por atenderla. Y también en Ciudad de México está Eduardo Nzili Apango, profesor investigador asociado en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, en el Departamento de Política y Cultura, en el área de Política Internacional, especialista en las relaciones internacionales Asia-Pacífico. Eduardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por sumarte a nuestro foro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. A ver, este plan de 12 puntos que ha presentado el señor Xi Jinping es viable. ¿Qué sabemos de esa conversación con el señor Putin luego de la visita de Estado de 3 días a Moscú? Comencemos con la señora Imelda Ibáñez Guzmán. Imelda, por favor. Sí, claro. Bien, pues es a destacar que durante los 365 días o más que ya hemos pasado de este conflicto, la República Popular de China, aun cuando no es un actor central, ¿no?, dentro de este conflicto que estalló hace un año, obviamente en un contexto de búsqueda de la multipolaridad, en donde uno de los polos de poder más importantes precisamente es China, y obviamente también en el reequilibrio que se está dando de poder en la región de Asia, en donde China es un actor importante, pues precisamente vemos que la voluntad por parte de los líderes del gobierno chino es llevar a una solución de este conflicto que, pues bueno, desde la hipótesis que yo tengo, es el catalizador que va a generar las grandes transformaciones de la política mundial para los próximos años, porque se van a reacomodar muchos intereses, precisamente hacia la búsqueda de la multipolaridad, como bien lo han señalado los líderes ruso, Vladimir Vladimirovich Putin, y el chino Xi Jinping. Buscan que este equilibrio de fuerza sea importante, vaya, ¿no?, para reflejar así las nuevas proyecciones de sus políticas exteriores. Por ello es que los líderes de la República Popular de China pues tienen interés por ser precisamente los mediadores en este momento para llevar a una solución de este conflicto que, repito, es el gran catalizador para las transformaciones de la política mundial de los próximos años. Hablaba Imelda Ibáñez Guzmán. Te formulo la misma pregunta, Eduardo. ¿Es factible este plan presentado de 12 puntos? Eduardo Nzili Apango. Sí, muchas gracias. Pues me parece que a lo mejor no en su totalidad el plan es factible, ya que el mismo Kiev ha rechazado algunas de los supuestos, además de que también puede haber interpretaciones sobre lo que implican cada uno de los puntos, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, resaltar el asunto de la soberanía e integridad territorial, ya que China ha propuesto esto un poco para que se respete a la soberanía y a la integridad territorial de Rusia, pero ¿y entonces dónde quedaría la soberanía e integridad territorial de Ucrania en un contexto en el que Rusia ha podido anexarse a algunos territorios que en teoría o en un principio eran ucranianos?
Entonces, me parece que a lo mejor no todos los puntos son factibles, pero sí muchos de ellos ya se están llevando incluso a cabo, como por ejemplo puede ser la seguridad alimentaria a la que se ha referido este plan, y que también de hecho retoma un poco la intención del plan de 10 puntos que ya había propuesto Zelensky, perdón, en diciembre del año pasado, ¿no? Y que por eso ya se llevó a cabo la iniciativa del Mar Negro un poco para asegurar el suministro de granos, ¿no? Para las exportaciones. Entonces, me parece que en resumen, no todo el plan puede ser factible, pero sí muchos de los puntos ya se están considerando y entonces me parece un excelente punto de partida, porque también es importante destacar que Zelensky ha propuesto su propio plan, ¿no? Para resolver el conflicto. China ha propuesto, pero no así Estados Unidos ni la OTAN. Entonces, son, digamos que, las únicas intenciones, los únicos planes que están ahí disponibles para poder avanzar hacia la resolución del conflicto y por eso lo considero como un muy buen punto de partida. Muy bien, hablaba el profesor Eduardo Zili Apango. A ver, en esta guerra que ya tiene más de un año, China ha lucido a efectos de las informaciones que nos han llegado, no digamos pro Rusia abiertamente, pero en todo caso no pro Ucrania. Ha tratado de mantener una cierta neutralidad que, digamos, escora un poco hacia el lado ruso. Recién hemos leído la noticia que viene de Bruselas. Los líderes de la Unión Europea le dicen a China, si usted quiere ejercer el rol de mediador, debe ir también a Kiev. Bien, ¿cuál es el rol real que puede tener Xi Jinping, que puede tener China en todo esto? ¿Qué está buscando y qué puede lograr? Le pregunto a la profesora Imelda Ibáñez Guzmán. Claro, muchísimas gracias por esta pregunta, sin duda muy interesante, porque el lugar de China en las relaciones internacionales y en la política mundial, pues siempre es destacado, ¿no? Aun cuando, pues obviamente estudiamos relaciones internacionales desde la visión occidental, pues bueno, China no es un estado occidental, sin embargo, repito, es fundamental conocer y sobre todo en estos momentos que las placas tectónicas, vamos a llamarlo de esta forma, de la política mundial se están reacomodando. Pues bueno, la proyección de una política exterior de la República Popular de China ya lo complementará mi colega Eduardo Zili, que él es especialista en este tema de política exterior de la República Popular de China. Pues bien, siempre será buscar la paz, esa es una de las características. Otra de las características de su política exterior es ser muy cautelosa, ser muy mediadora en este caso, característica que busca precisamente, ¿no? Y pues bueno, ya llevando al plano, ¿no? De la búsqueda del cese al fuego primeramente en este conflicto, previamente he leído que el líder chino tiene previsto reunirse con el presidente Vladimir Zelensky de Ucrania para ver de qué forma, ¿no? Llevar a las bases de la mediación y hacer un encuentro con los líderes rusos para buscar, ¿no? En este caso precisamente, ¿no? La implementación de la mayoría de estos 12 puntos que me parecen pues obviamente viables. El presidente ruso Vladimir Putin ya lo había comentado también de una forma positiva en la reunión que tuvieron hace un par de días. Entonces, pues bueno, el lugar de China actualmente, tanto en la política mundial como en las relaciones internacionales, pues será destacado después de esta propuesta y que pues obviamente si vemos que las partes en conflicto, que pues no solamente son en sí los gobiernos ruso y ucraniano, sino que también hay otros intereses por parte de los líderes occidentales, logran llegar a un equilibrio para generar pues un acuerdo de paz, sería pues bueno un paso fundamental para reconocer el lugar y la posición de la República Popular de China en los próximos arreglos de la política mundial. A ver, hablaba la académica Imelda Ibáñez Guzmán. El señor Zelensky ha presentado su plan también de paz,
con 10 puntos. C1, seguridad radiológica y nuclear. 2, seguridad alimentaria. 3, seguridad energética. 4, liberación de prisioneros y deportados. 5, implementación de la Carta de Naciones Unidas. 6, retiro de las tropas rusas y cese de hostilidades. 7, justicia. 8, ecocidio y protección del medio ambiente. 9, prevención de la escalada. 10, confirmación del fin de la guerra. A ver, para que nuestra audiencia pueda ir conociendo un poco más de esto. Por una parte tenemos 12 puntos propuestos por Xi Jinping a Vladimir Putin. Y por otra parte, Volodymyr Zelensky propone 10 puntos en general, no dirigidos a nadie en particular. Uno de los puntos dice justicia, solo la palabra justicia. ¿Qué podríamos entender por justicia? Le quiero preguntar a Eduardo Chili Apango, ¿cómo funcionan estos procesos de negociación mientras hay una guerra que no tiene pausa? Eduardo, por favor. Sí, muchas gracias. Excelente pregunta. Yo, de hecho, retomaría un poco de lo que dijo mi colega, la maestra Imelda Ibáñez, al inicio de su intervención. Sobre todo, tratar de entender un poco el concepto de equilibrio de poder. Uh-huh. Es decir, cuando se libra el conflicto, en el que, de acuerdo con algunas perspectivas, pues es una reacción, ¿no? Mejor exagerada, diremos, airada, lo que sea, pero al final una reacción de Rusia frente a la expansión de la OTAN. Entonces se observa un desequilibrio de fuerzas. ¿Por qué? Porque por un lado está Ucrania siendo respaldada por toda la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por numerosas potencias, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, y por otro lado está Rusia, que no es respaldada por nadie. Entonces los chinos saben muy bien esto, saben muy bien el problema que puede desembocar Uh-huh. en el desequilibrio de fuerzas. Uh-huh. Por eso, y porque conviene también a sus intereses en Eurasia, China busca, sí, emitir una posición de neutralidad, pero como algunos dicen, ¿no? Como el profesor Mahbubani de Estados Unidos, una neutralidad casi que prorrusa. Uh-huh. Pero ¿por qué hace eso? Precisamente para poder equilibrar un poco las fuerzas, ¿sí? Esa es, me parece, la primera precondición para negociar en el contexto de un conflicto. ¿Por qué? Porque no se puede negociar entre desiguales, Uh-huh. ya que no sería una negociación, sería una imposición. Seguro. Y en todo caso, si Rusia se hubiese ido sola en contra de Ucrania y toda la OTAN y las potencias que están dentro de la OTAN, ya las mencioné, hubiese sido una imposición hacia Rusia, me refiero. Entonces, China busca equilibrar para que las negociaciones se den en el marco de la mayor equidad de fuerzas posible, por así decirlo. Esa es, me parece, la primera precondición y es un poco lo que busca China. Digo, tiene razón los que dicen que al final, si China busca ser neutral, debería de acercarse también a Ucrania, cosa que no se ha descartado, solamente que no se ha hecho, ya que cuando se dio esta visita a Moscú por parte de Xi Jinping, también se hablaba un poco de que iba a haber una conversación telefónica con Zelensky. No se ha descartado, solamente que no se ha dado. Lo que pasa es que Occidente, lo que dirían los rusos como el Occidente colectivo, es decir, los países integrantes de la OTAN, Estados Unidos y varias otras potencias, Reino Unido, Francia, etcétera, no tienen la misma disposición de dialogar con Rusia como China sí la tiene de dialogar con Ucrania. De manera que ahí no existe la disposición de acercarse al otro, Ya. que se supone que es el adversario, ¿no? Entonces, esa me parece la primera precondición, tratar de tener una estabilidad en el equilibrio de fuerzas para poder negociar en un sentido de equidad en la correlación de fuerzas. Hablaba el profesor Eduardo Chili Apango. Interesantísimo el punto. Estamos conversando hoy en nuestro foro sobre el plan de paz chino planteado para acabar con la guerra en Ucrania, para el fin de las hostilidades. # será chino el plan de paz.
Interesante lo que tenemos. China ha propuesto un plan de paz presentado en Moscú. Ucrania tiene su plan de paz con sus 10 condiciones. Y ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni la OTAN han presentado una tercera opción. Y nos dice el profesor Chile Apango, tampoco tienen voluntad, por lo visto, de sentarse a hablar con los rusos. A ver, ¿cuál sería el plan de paz desde Occidente? Vamos a dejar esa pregunta en el aire y ya regresamos después de esta pausa. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio. ¿Te has preguntado qué pasará con tus bienes cuando ya no estés? Conocemos casos como el señor que vivió y falleció en Venezuela, pero tenía una casa en Miami y no tenía trust. Sus herederos fueron a juicio y aunque este ya terminó, el IRS todavía no ha liberado la propiedad. El abogado venezolano-americano Ángel Martínez, director de Martínez Legal Firm, especialista precisamente en patrimonio y sucesión, explica que el marco legal en Estados Unidos en esta materia es completamente diferente al de nuestros países latinoamericanos. De manera que ahórrate un dolor de cabeza. Llámalo para tener desde ya su asesoría. El teléfono 305-260-6036. 305-260-6036. Planning First. Esto aplica para ciudadanos, residentes con o sin estatus migratorio y para extranjeros no residentes que posean bienes en los Estados Unidos. Ángel Martínez, director de Martínez Legal Firm. Son las 10:05 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, vienen justamente relacionadas con esta situación entre Ucrania y Rusia. El jefe del grupo mercenario ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, en un video publicado en su canal de Telegram, ha anunciado que las Fuerzas Armadas de Ucrania han concentrado en las inmediaciones de Bakhmut más de 80.000 efectivos. Según Prigozhin, estas fuerzas están distribuidas entre Siversk, Sloviansk, Kramatorsk y Chasiv Yar, entre otras ciudades del Donbass. Esto va de acuerdo con lo que también habías leído temprano, César, en relación a que se estaba esperando una gran ofensiva ucraniana para defender los territorios del Donbass. Y la otra noticia tiene que ver con el Papa. El Papa dice que si los países de la Unión Europea no buscan la paz en Ucrania, están traicionando su sueño. La guerra no puede ni debe seguir considerándose una solución a los conflictos. Si los países de la Europa actual no comparten este principio ético-político, significa que se han alejado de su sueño original. Si por el contrario lo comparten, deben comprometerse a aplicarlo con todo el esfuerzo y la complejidad que la situación histórica requiera, porque la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, ha asegurado el Papa Francisco. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:07 de la mañana. Regresamos entonces a nuestro foro del día de hoy. Hashtag será chino el plan de paz. Había quedado una pregunta en el aire. Antes de abordarla me llega esta información del South China Morning Post, donde se nos dice que el plan que presentó el señor Xi de alguna manera había sido ya conversado con Estados Unidos. Eso viene aquí en el South China Morning Post. Y por otra parte, ahí leo que el plan de paz presentado por Zelensky también ha de tener una fuerte influencia occidental de Europa y Estados Unidos. La pregunta que había quedado, ante el plan chino, ante el plan ucraniano, ¿cuál podría ser el plan Estados Unidos, OTAN, Unión Europea? Comencemos con la profesora, la maestra Imelda Ibáñez Guzmán. Imelda, por favor.
Sí, claro, pues esta pregunta la podemos destacar desde diferentes aristas o enfoques, ¿no? A mí me gustaría destacarlo desde el enfoque de la geopolítica. ¿Por qué? Porque obviamente y geopolíticamente hay muchos intereses dentro de este conflicto. Intereses obviamente por parte de la proyección de la política exterior de Rusia, la defensa de su seguridad nacional, su defensa territorial, la defensa de sus territorios históricos como es el Donbass, como es la eh, península de Crimea históricamente desde 1783 forma parte del territorio histórico de Rusia, y por otra parte los intereses geopolíticos de los líderes occidentales, sobre todo los anglosajones, ¿no? Entonces, pues al momento ellos no tienen un plan de paz. Si bien es cierto, pueden apoyar el plan de Vladimir Zelensky porque su política exterior está completamente influenciada en estos momentos por los intereses de los líderes euroatlánticos, sobre todo por los líderes estadounidenses. Yo recuerdo muy bien que precisamente el año pasado, iniciando abril, cuando se da la última conversación de paz para llegar a un arreglo, ¿no? Semanas que había estallado el conflicto entre ucranianos y rusos, los propios líderes de la Unión Europea, los propios líderes estadounidenses llevaron a que se sabotearan esas negociaciones y con el argumento de que iban a luchar hasta el último ucraniano y que a Rusia se le iba a infligir una derrota estratégica. Entonces me parece que sobre la base de esos argumentos, actualmente los líderes occidentales no tienen ningún plan de paz, contrariamente, el interés geopolítico es llevar a Rusia a que reconfigure su posición en cuanto a política exterior, a política de seguridad nacional, su lugar dentro de la estabilidad estratégica internacional. Recordemos que Rusia hace semanas ya suspendió su participación en el Tratado de la Estabilidad de Fuerzas Estratégicas Nucleares, que es a la par con Estados Unidos. Entonces, me parece que los líderes occidentales hasta este momento, desafortunadamente, no tienen un plan de paz, contrariamente, quieren infligir, ese es su objetivo, una derrota estratégica de Rusia en este conflicto, porque este conflicto fue el que golpeó la unipolaridad estadounidense, esa unipolaridad que llevó la influencia durante 30 años a que los intereses de Estados Unidos, pues obviamente se marcaran en diversas regiones del mundo. Entonces, pues ellos llevarán ese plan precisamente para que su unipolaridad no caiga. Entonces, esa sería un buen análisis en sentido estratégico y geopolítico. Imelda, me parece que su posición es muy, muy prorrusa. Usted ha dicho que Crimea es territorio ruso desde los tiempos del Imperio Ruso. Y ese es el argumento que tiene Vladimir Putin para haber invadido en el año 2014. Y igual ocurre con el Donbass. Ahora, mi pregunta pasa a ser la siguiente. Cuando se establece que Ucrania es una república independiente, ya no forma parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se independiza como se han independizado tantas otras, el territorio, ¿cómo lo determinan? ¿Cómo funciona esto históricamente? Porque, por ejemplo, en la Europa del Este hemos visto cómo los cartógrafos viven en tensión porque las fronteras políticas cambian. Hubo un momento en que cambiaban mucho. Y el argumento de yo voy a reclamar mi viejo territorio terminó en una humorada que leí, creo que fue en el New Yorker. Cuidado porque Roma, basado en el argumento de Putin, va a pedir que le den la Gran Bretaña, la Galia francesa, España y demás. Quisiera, ya le voy a dar la palabra, Imelda, pero quisiera oír en este contexto, porque quedó pendiente el plan de paz de Occidente, me gustaría oír la opinión del profesor Eduardo Chili Apango. Sí, claro, muchísimas gracias. Pues un poco en coincidencia con lo que dice mi colega, la maestra Imelda, no hay plan de paz por parte de la OTAN o de Estados Unidos. De hecho, me gustaría citar un poco las palabras de John Kirby, ¿no? El vocero. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, que dice,
no vamos a aceptar ningún cese al fuego. Esto obviamente un poco para apoyar la condición ucraniana de no ceder ningún ápice de territorio, ¿no? De territorio ucraniano, pero al final, repito, parece un poco que la lógica fue eh, la reacción de Rusia ante lo que se percibió como una amenaza por parte de la expansión de la OTAN, y entonces se realiza esta situación para tener cartas con que negociar. Entonces volvemos al asunto de que si no hay plan propuesto por la OTAN o por Estados Unidos, es porque desde el inicio no querían negociar, sino imponerse a Rusia. Y yo no sé nosotros cómo veríamos esa situación si nosotros fuésemos los aludidos. Es decir, ¿qué pasaría si nosotros vivimos en un país que sabemos que tiene casi de vecino a una organización militar que se originó para contrarrestar la influencia de mi país y que va en plena expansión y supone una amenaza a la integridad territorial de mi país en lo particular? Recordemos que el caso de Ucrania no fue el primero, también se dio el caso de Georgia Ujú. en 2008. Y a lo mejor no es tanto que necesariamente tenga un problema yo, o sea, mi país, con la organización militar de la OTAN, sino que yo no puedo asegurar la responsabilidad de los tomadores de decisiones que sean integrantes de la OTAN. ¿A qué me refiero? Un poco bajo la lógica, podemos estar o no de acuerdo de Putin de iniciar la incursión militar para eliminar la influencia neonazi que supuestamente se estaba dando en Ucrania, pues fue precisamente que no se puede confiar en la responsabilidad del líder ucraniano, porque supongamos que se une a la OTAN En- y Rusia no dice nada, y el presidente ucraniano decide atacar a Rusia. Bajo el tratado de la OTAN, toda la OTAN tendría que irse a atacar Entonces, a Rusia. según usted, profesor Chili Apango, Putin ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Es correcto lo que hizo Putin al invadir a Ucrania? Pues correcto para su país, probablemente sí. Correcto para la estabilidad mundial, pues no. Pero fue una reacción, repito, porque tampoco tendremos que definir como correcto la expansión de la OTAN. La expansión de la OTAN ha sido muy irresponsable, pero bueno, tendríamos que verlo desde esa óptica integral, solamente desde la óptica rusa u occidental, en todo caso, para comprender el fenómeno en su amplitud, Sí. me refiero. Profesora Imelda, había quedado usted pendiente con la pregunta que le hice antes. Imelda Ibáñez Guzmán, por favor. Sí, claro. Pues bueno, sin duda alguna, el tema territorial es uno de los puntos nodales en el contexto de este conflicto, ¿no? Podemos llevar a grandes debates la posición histórica, la posición geopolítica, la posición geoestratégica del oriente ucraniano, históricamente reconocido como el Donbass, el corazón estratégico y el corazón industrial de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y caso especial la República Autónoma de Crimea, ¿no? Territorialmente, Crimea, posterior a 1991, su población pidió, bajo un referéndum que obviamente no se tomó en cuenta, adherirse a la situación territorial naciente de una naciente Federación de Rusia entre 1991 y 92. Sin embargo, las cuestiones de los intereses entre los líderes ucranianos y los líderes rusos en ese momento, pues llevaron a que el Tratado de Belavesha, que dio finalidad a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y nacimiento a la independencia de las demás repúblicas soviéticas, pues hicieran que la República Autónoma de Crimea quedara del lado territorial de Ucrania, ¿no? Pero, sin embargo, posterior a 2014, cuando se desestabiliza política y geopolíticamente Ucrania, vemos un ánimo de la población rusa, que quiere definir su autonomía, quiere a través de la autodeterminación de su población nuevamente ingresar a territorio de la Federación de Rusia, haciendo obviamente un referéndum que reconoce, ¿no?, el gobierno ruso para posicionarse nuevamente, ¿no? Entonces esto lo podemos llevar desde diferentes matices, desde diferentes enfoques, desde proyecciones de autodeterminación de los pueblos, desde proyecciones de intereses geopolíticos
tanto de los líderes de Occidente como de los líderes rusos, y pues obviamente también desde el interés del gran catalizador, como les comento, ¿no? De verdad que este es un tema que definiría mucho la situación geopolítica de la República Autónoma de Crimea, porque de hecho es República Autónoma perteneciente a territorio de Rusia, pero no perteneciente a la forma, ¿no? Completamente de la federación. Su nombre lo dice, República Autónoma de Crimea. Entonces, de verdad que sí es un punto nodal en este momento, ¿no? Sobre todo porque dentro de los 12 puntos de plan de paz de los líderes chinos, llevan estas situaciones, lo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Este primer punto que dice el respeto a la soberanía de todos los países y a la integridad territorial. Ellos quieren llevar el equilibrio de ver qué va a suceder, cómo va a quedar Ucrania posterior a las negociaciones ya de paz. En algún momento se tiene que dar ya el cese al fuego, se tienen que sentar a la mesa todos los involucrados en el conflicto. ¿Cómo quedará territorialmente Se nos ha acabado el tiempo, definición? profesora. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Le quiero agradecer a Imelda Ibáñez Guzmán, de la UNAM en Ciudad de México, y también al profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, también en Ciudad de México, Eduardo Chili Apango. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Son las 10:20. Perdón, ¿sí querías agregar algo? Sí, yo quería destacar o rescatar cosas que son rescatables del plan de paz de Zelensky y que están presentes también en el plan chino. Evidentemente, me parece importante establecer esos puntos de conexión, porque a la hora de hacer un posible acuerdo de paz son los puntos comunes los que acercan y no los que, digamos, nos separan. En ambos puntos hay un tema que tiene que ver con la liberación de prisioneros y deportados o protección de civiles y prisioneros, está en ambos planes. Por otra parte, la implementación de la Carta de la ONU, que está en el plan de Zelensky, coincide con el respetar la soberanía de todos los países, porque es parte de lo que está, y los chinos han aceptado también la posición de la ONU frente a esto. Entonces, por otro lado, también está el retiro de las tropas rusas y cese de hostilidades, que es uno de los puntos de Zelensky, y en el plan chino también está el cese de hostilidades. Finalmente, está también la seguridad radiológica y nuclear en el plan de Zelensky, cosa que también aparece justamente en el plan chino, con mantener seguras las centrales nucleares y evitar la proliferación nuclear. Muchas gracias. Son las 10:21 de la mañana. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:24 de la mañana, acá en Éxitos 107.1 FM, en Conexión Radio. Una de las noticias más importantes en Estados Unidos, la subida de las tasas de interés. Ayer dio una amplia rueda de prensa Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. A ver, hizo hincapié en el tema bancario. El sistema bancario de Estados Unidos es seguro y no tiene por qué haber pánico. Esto sobre todo después del el sacudón de Silicon Valley Bank. Pero vamos a buscar una interpretación más completa de todo lo que esto implica y lo que dijo ayer el señor Powell. Vamos a Cambridge, en Massachusetts, donde está el economista de Harvard, José Ramón Morales. José Ramón, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué lectura le das a lo que dijo ayer el señor Powell? Sí, las subidas de la tasa de interés que se expresaron ayer son, digamos, que fueron por 0,25 puntos porcentuales en la tasa de interés, son consistentes con la orientación que venía teniendo la Fed en meses recientes de ir atenuando la velocidad a la cual iba aumentando las tasas de interés para resolver el problema de la inflación en Estados Unidos, ¿no? En el verano del año pasado se alcanzó el pico de inflación en la historia reciente de Estados Unidos. Desde los 80 no se veían cosas así. Y entonces la medida de política monetaria disponible para la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos,
más inmediata es el aumento de las tasas de interés, porque las tasas de interés encarecen el préstamo, reducen la demanda agregada y por ende eso tiende a tener efectos negativos sobre los precios en la economía. Y en el momento en el que la Fed empieza a abordar la situación con subidas de tasas de interés, las subidas eran muy agresivas. Ahorita no nos recordamos bien, pero a principios, mediados de 2022, en aumentos sucesivos de 0,75 puntos porcentuales, la Fed subió las tasas de interés en 3 puntos porcentuales. Pero ya en diciembre la subida fue de 0,5 puntos porcentuales. En febrero, 0,25. Y la de ayer, 0,25. Entonces es como una cierta continuación de la tendencia de que las subidas en tasa de interés no iban a ser tan agresivas como podrían haberlo sido. Y un poco el motivo de esa tendencia a atenuar las subidas en tasa de interés tiene que ver con la orientación a lograr lo que llaman un aterrizaje suave de la economía. Es decir, lograr reducir la inflación sin que esas caídas en la demanda agregada que tú generas subiendo las tasas de interés produzcan una recesión de la economía. Y los resultados de la estrategia, la verdad es que estaban siendo muy moderados, porque la inflación acaba de salir números nuevos que hablan de que la inflación está en 6%, es decir, no se ha reducido lo suficiente. Y los números de creación de empleos e inversión en la economía siguen estando muy fuertes. Se crearon más de 300.000 empleos en febrero. Entonces, todo esto invitaba a que la orientación de incrementos de la política monetaria tendría que cambiar a volverse más agresiva, como quizás fue a principios y mediados de 2022. Sin embargo, en el momento en el que se estaba dando esta discusión sobre si las subidas de tasa de interés más bien iban a ser más grandes de lo que fueron, ocurre todo el evento de inestabilidad financiera asociado a la caída de Silicon Valley Bank y a la compra de Credit Suisse por UBS. Y ahora en manejar esa nueva inestabilidad, yo creo que está el origen de por qué no subieron las tasas de interés más de lo que efectivamente se subieron. Porque es que quieres ser prudente en el marco de esta nueva inestabilidad que no estabas planificando cuando estabas montando la estrategia justo antes. El tono y los temas que abordó espontáneamente el señor Powell, ¿terminan dando confianza en los mercados financieros o todo lo contrario? No, yo creo que sí, porque el miedo es que las tasas de interés los aumentos en las tasas de interés puedan estar siendo un componente importante de los episodios de inestabilidad financiera. Por ejemplo, la situación de Silicon Valley Bank fue que se generaron unas pérdidas en su portafolio de inversión. Y esto puede ser porque sus activos, las empresas a las que Silicon Valley Bank le presta recursos, no les terminó yendo bien porque hay demanda reducida de sus productos, producto de la tasa de interés, y que entonces la caída del banco haya sido en parte producto de la subida de las tasas de interés. Pero esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que Silicon Valley Bank le presta recursos a startups en el sector tecnológico, y el sector tecnológico, por motivos idiosincráticos, estaba muy afectado durante los últimos meses. Entonces, lo que los analistas sobre la situación de Silicon Valley Bank y de Credit Suisse parecieran sugerir es que estas situaciones tienen que ver con factores idiosincráticos de ambas organizaciones, tanto en su orientación industrial como en sus prácticas de gerencia. Entonces, sin embargo, la segunda pregunta, que yo creo que es importante en base a lo que estás planteando de si esto asegura o no asegura, es que, claro, el problema ahora, más allá de si las subidas de interés causaron la inestabilidad, es si la inestabilidad condiciona lo que tienes que hacer con las tasas de interés. Y ahí yo creo que la respuesta es sí, porque la inestabilidad financiera en sí misma puede generar una reducción en los préstamos y en la liquidez de los mercados, lo cual debería tener efectos contractivos y antiinflacionarios en sí mismo. Entonces, creo que algo que hubiera generado más inestabilidad es que si ante la inestabilidad financiera que observamos, si ante estos eventos que observamos, la Fed hubiera aumentado la velocidad con la que está aumentando tasas de interés, eso yo creo que hubiera generado mayor incertidumbre. Y eso era lo que se esperaba hiciera la Fed antes del evento de Silicon Valley Bank. Y eso es lo que no hizo. Entonces, yo creo que la forma de interpretar lo que acaba de ocurrir desde la perspectiva de qué tanto subieron las tasas de interés
es que las subidas fueron más moderadas de lo que se esperaba en respuesta a los eventos financieros de las últimas semanas. Y yo creo que esa moderación versus lo que se esperaba es algo que los mercados recibieron de forma positiva, porque no estamos entrando entonces en un proceso que puede generar una contracción no planificada de los eventos económicos. Ya, muy interesante de verdad. José Ramón, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Con mucho gusto, César Miguel, que estés muy bien. José Ramón Morales es economista en la Universidad de Harvard, nos habló desde Cambridge, en Massachusetts. Son las 10:31 de la mañana. Ahora aquí en Miami, en la línea telefónica, está la doctora Michelle Canero, abogada especializada en temas migratorios de Canero Fadul Immigration. Michelle, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Michelle, quiero aprovechar que conversando contigo, tengo un amigo que ha solicitado, venezolano, ha solicitado el asilo en Estados Unidos, pero ya tienen esto más de 7 años, ¿eh? Y nada que aparece, y él quiere, vista las circunstancias, ya son 7 años, hacer un cambio, porque ya tiene tiempo en Estados Unidos y podría apelar a una residencia, ¿no? Bueno, esto es algo que es muy común. Tenemos en nuestra comunidad muchas personas que han aplicado al asilo y por las demoras tienen años acá. Lo bueno de la comunidad venezolana es que la mayoría han entrado con visa. Entonces, como entraron con visa, es diferente que cuando uno entra a la frontera, habiendo aplicado al asilo durante el periodo que tenían la visa. Por ejemplo, si entraron como turistas, les permitieron 6 meses, y con tal que introdujeron el asilo mientras estaban en estatus, no han acumulado presencia ilegal. Entonces, ahorita hemos podido explorar opciones de residencia para estas personas porque no han tenido respuesta de su asilo y nunca acumularon presencia ilegal. Un camino puede ser por familia, si tienen un familiar que se considera un immediate relative. Eso es un hijo ciudadano mayor de 21 años, una esposa o esposo ciudadano, y esas categorías pueden pedir inmediatamente la residencia y hacer el ajuste de estatus. Otra opción puede ser por empleo. La mayoría de la gente que ha estado aquí tanto tiempo puede ser que tengan una compañía y a través de esa compañía puedan hacer una autopetición. Hacemos muchas EB2 de interés nacional para personas que, por ejemplo, tienen una trayectoria profesional de habilidades excepcionales o cuyos trabajos tienen un beneficio a los Estados Unidos tangible, como crean trabajo, impacto económico o algún impacto social. También para la mayoría de los clientes, en realidad, las compañías en las cuales trabajan les pueden hacer un trámite de certificación laboral. Entonces pueden aplicar a la residencia a través de su propia compañía si la tienen o a través de un empleo con un tercero. Ahora, el único truco ahí es que el asilo pendiente, como hemos conversado en un pasado, no es un estatus legal. Entonces hay un paso adicional que tienen que tomar. Si tienen el TPS, ahora van a tener un estatus, pueden salir con el parol, regresar y hacer el ajuste en base a esta categoría de empleo. Y si no tienen TPS, porque hay nacionalidades que puede ser que llegaron después del TPS o no tienen acceso al TPS por alguna razón u otra, pueden sacar un parol, que es un permiso de viaje a través del asilo, y viajar a un tercer país como Canadá o México, porque obviamente no van a regresar a Venezuela, para tramitar su residencia en el consulado. Ahora, esa salida es nada más para el momento de la entrevista, no tienen que estar mucho tiempo fuera. Ya. Bueno, el detalle del amigo que te hablo, ha tenido varios trabajos, aquí y allá, nada de envergadura, maneja Uber, en fin, qué decirte, de manera tal de que no creo que pueda recibir ese patrocinante de la empresa, pero en fin, le voy a decir que te llame, de cualquier manera, Michelle. Uno nunca sabe si la esposa de él está trabajando en algún negocio, vale la pena preguntar si esa compañía estaría dispuesta en apoyarlo. Son procesos
muy accesibles. Y yo siempre digo, si no pregunta, no sabe. Así es. Hay que tocar la puerta siempre. Mire, para llamar a la doctora Michelle Canero, 305-579-9218. 305-579-9218. O le escribe a inmigraya@canerofadul.com. inmigraya@canerofadul.com. Muchísimas gracias, Michelle, muy amable. Gracias a ti, y no te olvides decirle a tu audiencia que las consultas de la audiencia de César Miguel Rondón en nuestra oficina son gratis. Mejor todavía. Muy bien, gracias, Michelle. Michelle Canero. 10:36 de la mañana. Estados Unidos ha emitido una rara reprimenda diplomática a Israel en señal de la creciente frustración de la administración Biden por los movimientos del gobierno de extrema derecha de Israel para afianzar el control sobre la Cisjordania ocupada. ¿Qué es lo que está pasando en Israel? ¿Por qué esta rara reprimenda? Consultemos con un experto en los temas de israelíes, como lo es el sociólogo Kevin Ari Levin, en Buenos Aires. Kevin, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, gracias por la invitación. A ver, ¿qué nos puedes decir con relación a esto, por favor? Bueno, esta reprimenda que, como usted decía, es bastante inusual, llega en un momento muy particular. En estos momentos ya estamos hace unos 3 meses de protestas masivas en Israel que llegan en algunos casos a 150.000 personas en la calle, en un país de solo 9 millones de personas, frente a los intentos del gobierno de implementar una reforma masiva del Poder Judicial que le va a sacar poder a la Corte Suprema y que le va a dar el poder al Poder Ejecutivo rienda suelta para tomar un montón de decisiones que históricamente la Corte Suprema considera ilegales, podríamos decir anticonstitucionales, a pesar de que Israel no tiene una constitución propiamente dicha. Es un tema complejo, pero muchísimos israelíes consideran que el Poder Ejecutivo está atribuyéndose poderes que se convierten en una amenaza. Esto también aparece con la emergencia en el gobierno de sectores de extrema derecha, milenaristas, mesiánicos, abiertamente teocráticos, que uno de sus reclamos al gobierno es que la extensión territorial actual del Estado de Israel no corresponde a la tierra de Israel bíblica. Hay un planteo de extrema derecha israelí de volver al gran Israel. Y la última semana hubo 3 episodios fueron realmente molestos para Estados Unidos. El principal, y el que termina siendo la gota que rebalsa el vaso para la administración de Biden, fue que el Parlamento abolió parte de una ley que prohíbe a israelíes asentarse en 4 zonas de Cisjordania. Cuando Israel se retiró de la Franja de Gaza en el 2005 como una señal para intentar destrabar algún tipo de negociación con los palestinos, también implementó una ley evacuando asentamientos israelíes a Cisjordania, que de acuerdo al derecho internacional son ilegales, y prohibiendo a israelíes asentarse ahí. Ahora la extrema derecha viene reclamando volver a esos territorios, y esta ley que se implementó, que se aprobó en el Parlamento el lunes a la noche, es un primer paso para permitir el retorno de israelíes a lugares donde su propio gobierno los evacuó. Ahora, ¿cómo se puede superar esta situación? Porque en la medida en que tengas en funciones de gobierno extremistas religiosos, ortodoxos, la religión y la política no se la llevan nada bien. Son intereses encontrados. ¿Cómo se puede superar esto, Kevin? Es una situación realmente complicada porque parecería que la extrema derecha del gobierno está redoblando la apuesta. La semana pasada, el ministro de Economía, que también está a cargo de la administración civil de los asuntos en la Cisjordania ocupada, fue a Francia y dio un discurso donde en el podio se veía un mapa de Israel incluyendo Jordania. Jordania es un país que tiene excelentes relaciones con Israel y con Estados Unidos. Sí. Entonces vemos que esta extrema derecha amenaza con perjudicar incluso la relación con los aliados regionales de Israel y los aliados regionales de Estados Unidos. De hecho, obviamente en Jordania vino la situación, hubo protestas en el Parlamento, imagínense que es negar la soberanía de un país vecino con el cual Israel tiene relaciones diplomáticas desde 1994.
Yo creo que este tipo de reprimenda, de todas formas, le da algún tipo de margen a Netanyahu. Netanyahu se encuentra en una situación muy particular. Por primera vez en su historia política, él es la izquierda de su propio gobierno. Todo el resto de sus socios en el gobierno están a su derecha en temas religiosos, en temas territoriales, y por lo tanto, el hecho de que Estados Unidos ahora diga, ustedes tienen estos límites que no pueden pasar, le da a Netanyahu una justificación para decirles a sus socios en la coalición, miren, si no quieren perjudicar a nuestro principal aliado internacional, hay medidas que yo no puedo aprobar. Hasta que esta reprimenda no llegara, Netanyahu tenía que darles ese tipo de espacio a su coalición, porque depende de ellos. Con que un solo de estos partidos se retire del gobierno, esto podría implicar una caída del gobierno de Netanyahu y una vuelta a las elecciones. Ya. Increíble lo que has dicho, Kevin. Netanyahu está a la izquierda en su propio gobierno. Dios. Eso una situación incomodísima para él. Sí, nos da una idea del extremo al que se llegó, ¿no? En fin, ya veremos cómo evoluciona esto. Kevin, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias a usted, que tenga buen día. Kevin Ari Levin es un especialista en temas del Medio Oriente, sociólogo, nos habló desde Buenos Aires. 10:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Bien, vamos ahora al teatro. Tenemos la Ruta Teatral Miami, celebrando la segunda edición del World Theater Day Miami 2023. En la línea telefónica está Manuel Mendoza, quien es precisamente el director de la Ruta Teatral Miami. Manuel, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, ¿cómo estás? Un placer, vale, gracias de verdad. ¿En qué consiste esta Ruta Teatral Miami, celebrando el Día Mundial del Teatro en Miami? Pues la Ruta Teatral tiene 6 años, desde su nacimiento, y se ha dedicado y tiene como misión difundir, promocionar todo el hecho teatral en el sur de la Florida. Pues hemos pues a través de una plataforma digital y todas sus redes sociales, está constantemente todo el año promocionando, invitando a que la comunidad se mueva a ir a ver todo el teatro que se hace en la ciudad, que pareciera que es poco, pero de verdad que hay mucha gente trabajando, hay muchos artistas haciendo cosas, tratando de generar nuevos espacios, porque no tenemos tantos espacios en la ciudad de Miami, y así como nació por parte de la UNESCO la celebración del Día Mundial del Teatro para que fuera una ventana para promocionar este arte, pues nosotros también a través de la ruta quisimos establecerlo, ¿no? Que fuera un festival que año tras año pudiera invitar trabajos, elencos locales, trabajos que puedan tener un poquito más de la oportunidad de ser vistos, ¿no? Que tengan la oportunidad de que esa vida útil se les extienda, porque hay muchas veces que hay mucho trabajo, pasan meses trabajando para hacer 4 o 6 funciones. Entonces, bueno, parte de esta celebración es eso, ¿no? Es seguir mostrando el trabajo que se hace en esta ciudad con los artistas locales, con maravillosas historias, y bueno, llevárselos de manera gratuita a la comunidad para que repitan los amantes del teatro, y para los que nunca han ido al teatro, pues tengan la oportunidad de hacerlo. En concreto, ¿cuándo es la ruta y cómo funciona? ¿Cómo se mueve? El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo. Todos los 27 de marzo desde 1962 se celebra el Día Mundial del Teatro. Y este lunes, este año cae un lunes, y pues vamos a tener 6 eventos, 6 obras de teatro presentándose de manera simultánea en 6 espacios distintos en la ciudad. En el Teatro Trail va a estar El Día que Cambió la Vida del Señor Odio. En la Sala Catarsis tenemos Frida. En el Cubic Center estará la que se va a armar. En el Hispanic Cultural Miami está La Herencia de Esther. En una nueva sala en Hialeah que se llama The Stage
se está presentando Somos Nosotros, y en el Doral Contemporary Museum del Doral se está presentando El Huevo. Y además tenemos un taller de oratoria afectiva para actores, para todo aquel que se quiera inscribir, el lunes a las 3 de la tarde en el Art Space del Cubic Center. Para quienes quieran ver nuestra programación, revisar nuestra programación, decidir a dónde quieren ir, nada más tienen que meterse en rutateatralmiami.com. Magnífico. Y bueno, vale decir que además ya 3 de esos espectáculos están sold out. Qué buena noticia, qué buena noticia. Sí. Y bueno, nada, seguimos el teatro, pues es evolución, es educación, es compartir, sociabilizar, así que invitamos a la gente que no se queden nada más pegados ahí al teléfono y que vayan al teatro y que vayan a vivir esta experiencia viva. Magnífico. Te felicito, Manuel. Manuel Mendoza, director de Ruta Teatral Miami y de celebración del Día Mundial del Teatro Miami. Ya saben, para el próximo lunes 27. El reloj indica en este momento las 10:49 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto muy serio. Establecerse legalmente en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia. Ese es el caso de los abogados de la firma Canero Fadul Immigration. Tienen más de 55 años de experiencia combinada, una amplia trayectoria, experiencia consolidada. Son especialistas en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión, naturalización. Canero Fadul Immigration te va a acompañar en todas las etapas del proceso. Llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Y dice que llamas de mi parte para que la consulta sea gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿cuáles son las noticias, Flor Alicia? César, estábamos pendientes de la comparecencia del consejero delegado de TikTok, Xu Zhishu, ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara Baja. Sí. Esa comparecencia se está dando y aquí hay algunos avances de lo que ha advertido el consejero de TikTok. Le dijo a los congresistas estadounidenses que imponer un veto a esa plataforma en Estados Unidos sería perjudicial para la economía y la libertad de expresión, y lo explicó de esta manera. Es una aplicación en la que la gente puede ser creativa. Hay cerca de 3 millones de negocios estadounidenses, la mayoría pequeños, que la usan para buscar clientes e impulsar su crecimiento. Eso lo dijo ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara Baja, donde recordó que en Estados Unidos rondan ya los 150 millones de usuarios de TikTok. Dios. Gracias, Flor Alicia. Hoy es el Día Mundial de la Rehabilitación Motriz. La Organización Mundial de la Salud estableció el 23 de marzo como el Día Mundial de la Rehabilitación Motriz con el objetivo de visibilizar y concientizar sobre el derecho de las personas con discapacidad de acceder a una rehabilitación de calidad sin distinción de raza, religión, ideología política o estatus social. También hoy es el Día Meteorológico Mundial. Eso lo estableció la Organización Meteorológica Mundial. Es el 23, se estableció en 1997, todos los 23 de marzo. Hoy también es el Día Mundial del Aprendizaje, fecha para destacar la importancia del aprendizaje para el crecimiento y desarrollo de las personas. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren y desarrollan habilidades, conocimientos, conductas y valores. Es resultado de la atención, el estudio, la experiencia, la instrucción, el racionamiento, la observación, así como la influencia de factores externos con los cuales interactuamos. Así que yo creo que este es el día de todos nosotros, porque todos nosotros somos aprendices, siempre. Todos los días salimos a la calle a ver qué aprendemos de nuevo hoy. Y es también, esta sí me parece una maravilla, hoy es el Día Mundial, hoy es el Día Mundial del Ascensor. A ver, este Día Mundial del Ascensor, bueno,
gracias a este Día Mundial usted no sube escaleras, ¿no? Este Día Mundial del Ascensor se está celebrando desde 1853, porque el 23 de marzo de 1853 se puso en funcionamiento el primer ascensor comercial para pasajeros. El precursor de este invento fue Elisha Otis, ¿sí? El de la fábrica Otis. Presentó esta plataforma de elevación con sistema de frenado en la Feria Mundial de Nueva York al año entrante, en 1854. Pero el detalle es que los sistemas de elevación ya eran utilizados en el antiguo Egipto. ¿Qué tal? 10:54 de la mañana.